Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Las 15:04. Estamos en Radio Chilena del Maule en un nuevo programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate. Hoy día vamos a hablar respecto de cómo se repite el patrón de violencia intrafamiliar. Para eso nos acompañan dos profesionales del programa de protección en maltrato y abuso sexual infantil grave, PRM y APEM, de la Fundación Crate, que funciona en Linares. Se trata de Marlis Estuardo, abogada. ¿Cómo estás, Marlis? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y de Ana Belén Reyes, asistente social. Hola, muy buenas tardes. Hola, qué gusto tenerlas hoy día. Vamos a conversar sobre este tema que está bastante en boga hoy por hoy, sobre todo para quienes están casados, son pareja, todos quienes... En todo ámbito. En todo ámbito. Y obviamente que tienen hijos o hijas. Para partir, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, vamos dando una definición de base. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primeramente, saludar a todos los oyentes, ¿no es cierto? Para conversar este tema que, como dices tú, está en boga, siempre está, digamos, en la palestra, está en la mesa, se conversa, pero quizás se evita también, ¿no es cierto? La violencia se da dentro de la familia, principalmente. Por eso se llama violencia intrafamiliar. Es todo maltrato que se da al interior de la familia. ¿Físico y psicológico? Físico, psicológico, económico, sexual, de diferentes formas, exactamente. Entonces eso principalmente va dirigido a la, digamos, en contexto conyugal del matrimonio, ¿no es cierto? Hacia la mujer, hacia el hombre también, hacia los hijos. Si hay adultos mayores, también hacia los adultos mayores. Sí, mira, un buen punto hacer eso, porque hoy por hoy, así como son temas que surgen en boga, también se crean mitos en torno a, o estereotipos en torno a. Y cuando uno habla de violencia intrafamiliar, la gente que suele entender un poco más del tema, al tiro asocia que la víctima es la mujer. Correcto. Se olvida del marido, se olvida de los adultos mayores y se olvida de los niños. Exactamente. También por culturas que están internalizadas, donde la violencia hacia los niños es algo que en algunos sectores está legitimizado, o sea, como castigo, no se ve como violencia. Ahora, ustedes me pueden dar un poco, tú recién hacías una explicación, Ana, de algunos tipos de violencia intrafamiliar. Sabiendo que es todo acto de violencia física o psicológica, ¿podrían hablarme ya más en detalle de qué tipos de violencia intrafamiliar existen? Bueno, con respecto a los tipos de violencia intrafamiliar, nosotros dentro de la experiencia que nosotros también manejamos dentro del PRM en el cual nosotros trabajamos, hemos identificado también 5 tipos de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar parte desde la violencia verbal y de ahí va en aumento. ¿Ya? La violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia psicológica. ¿Ya? Hay estos 5 tipos de violencia. Hay casos donde de mayor gravedad donde se dan los 5 tipos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y aquí también es importante señalar que no todo acto aislado es violencia intrafamiliar. Que las familias entienden que de repente una mera discusión, no se puede establecer como un acto de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y aquí también es importante hacer diferencias a nivel del tema que a mí generalmente me ocupa, que es el tema legal. Cuando son actos aislados, graves, pero aislados, puede ser una violencia verbal grave o una violencia física grave, eso es materia de conocimiento del Tribunal de Familia. Ya. Verbal grave es un garabato, improperio. Es un maltrato, improperio, denostación continua, un maltrato psicológico, este manejo de, por ejemplo, me voy a separar, me voy a llevar a los hijos, este control psicológico que ejerce una de las partes hacia la otra. Y estamos hablando de parejas, no nos circunscribimos a los matrimonios, es el control familiar. El control familiar. El control familiar. Claro. Ahora, por lo que... A ver, tú me decías violencia verbal, violencia psicológica, física, económica... Y sexual. Esos son los 5 tipos. Ahora, estoy viendo por lo que tú ya me hablabas de verbal, Marlis, y de psicológica.
hay un elemento, o tal vez lo que haría que esto sea calificado como tal es la constancia, la permanencia, porque tú hablabas que son hechos aislados, no constituyen. Es que claro, cuando tú tienes una relación de pareja y te dice tonta, Ya. o te dice, hoy lo hiciste todo mal hoy día, esta comida no me gusta, como el comercial de le saco la sal, Claro, ¿te acuerdas? ya, sí. Ya, eso no puede constituir violencia intrafamiliar. Estamos hablando que existe violencia intrafamiliar cuando existe un hecho grave. Un hecho grave, y si persiste continuamente en el tiempo, ya pasamos a otra esfera. Ya. Y ahí que empezamos a hablar de maltrato habitual. Ya. ¿Ya? Hay actos que pueden ser aislados y graves, que constituyen violencia intrafamiliar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? El hecho, por ejemplo, cuando tú tienes una relación, dentro de la experiencia que nosotros tenemos, una relación de pareja donde, por ejemplo, una de las partes tiene consumo de alcohol. Ya. Y cada cierto tiempo tiene estas salidas, digamos, en donde hay una denostación, hay un El de la curadera pesada. Exactamente. El que se pone odioso. El que se pone odioso, el que quiere quiere que la mujer lo atienda, que la mujer responda como mujer, como le dicen en los campos, que haga su trabajo, Que cumpla labor, sus obligaciones. sus obligaciones maritales, qué sé yo. Entonces ya ahí estamos hablando de hechos que no son habituales constantemente, pero son hechos ocasionales. y son constitutivos de violencia intrafamiliar. Ya. Y que son lamentablemente aceptados, que las mujeres se adaptan, ya saben lo que vienen, ¿Por qué fueron criadas? porque así? fueron criadas así, fueron criadas a seguir a su hombre, Ya. ¿ya? Pero cuando ya hay un maltrato continuo, persistente en el tiempo, ya estamos hablando de un maltrato habitual, y eso ya tiene otro rango, eso ya es constitutivo de delito. Ya. Y eso es conocido a través de la Fiscalía Local y en los tribunales de garantía. Eso tiene una pena, una condena. Puede ser objeto esa persona de una condena y de un cumplimiento efectivo en una cárcel. ¿Esto en los 5 ámbitos que me dijiste, sexual, verbal, psicológica, física y económica, o solamente en algunos? Es que es que no se dan todos aislados. Ya. Generalmente van uno y otro de la Encadenado. mano. Ya, Claro. por ejemplo, nosotros- el control económico. Ya. Que también es muy dado también en nuestra zona, sobre todo, que en nuestra zona tardó la incorporación de la mujer al mundo laboral, tardó mucho, a contrario en sus otras regiones, capitales, Santiago, Concepción, nuestra zona, que es meramente rural, donde la opción de trabajo de la mujer fue más tardía la incorporación y la opción también a trabajar, existe esta dependencia económica. Entonces, ¿qué pasa con los hombres que estaban insertos en este mercado laboral? Tenían este control económico y controlan a sus parejas, a sus hijos, a sus familias a través del control económico. O sea, los van De no extorsionando que hagan lo que ellos quieren. Exactamente. O sea, no, claro, porque uno puede decir control económico me mantiene, pero cuando ya entra en la extorsión, o sea, como yo te mantengo, tú tienes que hacer esto, Exacto. pero hacer en sentido negativo, porque yo también puedo decirle a mi hijo, yo te mantengo, tú estudia. Eso no es violencia económica. No, o sea, aclaremos esos exactamente. puntos. Hay que hacer como una relación también en el tema de la violencia, que Ya. siempre se da el tema del poder, de esta diferencia de poder dentro de la familia. ¿Quién la lleva? Lo mismo que dice Mali, o sea, El en la machismo casa, arraigado de nuestra zona donde también. manda el hombre, donde trabaja él, es el que lleva el control de todo. Entonces, por lo mismo, esta mujer tiene que hacerle caso a su hombre. Ahora, pero también se da al revés. También puede darse. O sea, también es la mujer la que puede estar violentando al hombre si es que gana más o si es el sostén de la casa en un momento determinado. Cuando el hombre está desempleado, Ya. y la mujer es la que provee, también se revierte el rol. Y la mujer que fue víctima se empodera, crea fuerzas y asume ella el control. Y lamentablemente también juega ese rol también de victimario, de agredir psicológicamente, de agredir económicamente a su pareja. Ya, entonces tenemos, y como tú decías, Mali, están muy vinculados. Ya tenemos claro la violencia intrafamiliar económica, daban ejemplo ustedes con Ana, psicológica, cuando uno empieza constantemente a decirle cosas muy malas a la otra. Uno en el fondo la está agrediendo porque le está diciendo que eres tonta, que eres fea, o que eres feo, que eres gordo, que eres pelado, Te que afecta la estás viejo, autoestima. vieja. La autoestima, exacto. Todo lo que afecta a la autoestima, pero permanentemente. Permanentemente. Ya, y la verbal, que está muy metida con la psicológica, ¿cierto? También. Está muy mezclada, ¿no es cierto? Muy mezclada.
Sexual nos queda claro, es cuando el hombre o la mujer obligan a la pareja a tener relaciones sexuales sin que el otro lo quiera. Ahí se pierde generalmente en nuestra zona también, o esta sociedad machista en general, es la no existencia del derecho de la mujer de decir que no. Ya. Ahora ahí estamos rayando en torno ya a la violación. Es que muchas veces va de la mano. Ya. Muchas veces de la mano. Lo que pasa es que la mujer tampoco malentiende por el hecho de tener un vínculo, un matrimonio, una convivencia. Hoy en día con la ley de unión civil, que se están proliferando también las uniones civiles, de que no puedo decir que no. Porque es mi marido, es mi pareja, es mi conviviente, no puedo decir que no. O sea, es violencia en cuanto finalmente termina consintiendo la pareja, pero lo hace con consentimiento aun cuando no quiere, y se transforma en violación cuando obviamente no quiere y no consiente. Exactamente. Esa sería la diferencia. Sí. Y la última que teníamos era, estaba sexual, verbal, psicológica, física y económica. Ahora, y cuando tú señalabas, Marley, que esto ya adquiere connotaciones más graves, deja de ser violencia, pasa a ser maltrato, deja de ser un tema que se soluciona en tribunales de familia y pasa a ser un tema que se soluciona en fiscalía. Sí. Lo que dentro de nuestra experiencia igual, nosotros hablábamos también de que esto está muy arraigado dentro de nuestra sociedad en general. Tú incluso hablabas de la adaptación que hay de la familia, es lo que me tocó vivir, así me enseñaron, así también me criaron mis padres, yo lo vi con mis padres. Entonces hay una aceptación de esta situación, de este círculo vicioso de tratarse mal continuamente. Y lamentablemente los hijos lo ven también, y ellos pasan a ser víctimas, a lo mejor no directas, porque los padres no son violentos con sus propios hijos, pero sí los hijos son víctimas secundarias porque aprenden esta forma de relacionarse. Y lo más probable es que sus propias relaciones futuras repitan el mismo patrón. Ahora, delante hicimos un muy buen análisis en donde decíamos que esto no se da solamente entre parejas, sino que también se da hacia los hijos directamente y hacia los adultos mayores. ¿Podemos ejemplificar un poco estos tipos de violencia que se dan hacia los adultos mayores en el grupo familiar y hacia los menores de edad? Con respecto a los adultos mayores, ejemplos dentro de la experiencia que yo he tenido. Muchos de los adultos mayores hoy en día reciben pensiones que son escasas, que no alcanzan a cubrir sus propias necesidades. Estos adultos mayores se van a vivir con uno de sus hijos. Los otros hijos ya no apoyan, olvidan a este adulto mayor. Hay un solo hijo que se hace cargo. ¿Cómo se hace cargo? Este adulto mayor le da un poder para que le cobre su pensión y no le satisfacen sus necesidades. Los dejan en una pieza, ahí, botados prácticamente, y eso también es violento. Eso es otorgarle una mala calidad de vida a una persona que tiene todo el derecho a vivir y tiene los mismos derechos de toda persona, a desarrollarse en un ambiente sano, a tener una buena vejez. Nos olvidamos hoy en día de que nuestros adultos mayores darles una buena vejez. Y lamentablemente en nuestra zona, en los campos también, se da mucho eso, el poco respeto a nuestras personas mayores. Claro, y ahí también se puede claramente deducir cómo sería la violencia verbal o psicológica con estos adultos mayores. Exactamente. Viejo tal por cual, me molestas, cállate. No opines. No tienes opinión. Y no limpiarlos, no bañarlos. Hay muchos más adultos mayores que usan pañales, no cambiarlos. De repente una persona caritativa hace la denuncia y hemos visto personal de carabineros o asistentes sociales municipales que van a ver a estos ancianos y están en condiciones deplorables, de abandono. Sin perjuicio de estar viviendo en la misma casa, están en una situación de abandono. Y respecto a los chicos de la casa, de los menores de edad, ejemplos de estos tipos de violencia intrafamiliar. Bueno, acá, por ejemplo, nosotros en el programa vemos mucho eso. De hecho, eso es lo que se trabaja, ¿no es cierto? El tema del maltrato, el tema de la negligencia también. O sea, estamos hablando de que esta violencia viene desde que está, digamos, en el vientre de la madre. La no preocupación, el abandono afectivo, emocional, el no tomarlo en cuenta muchas veces. Eso también es un tipo de violencia. Y los niños también aprenden, como dice Marley, todo ese patrón, todas esas conductas, y la repiten obviamente cuando sean adultos. Bien. A la vuelta ponemos una breve pausa musical, vamos a ahondar un poco antes de pasar al siguiente tema respecto de
¿qué no es violencia intrafamiliar? Para dejarle claro a nuestros amigos que están escuchándonos, porque obviamente de repente hay personas que entran en una psicosis de que cualquier cosa, me miraste feo, me dijiste algo feo, etcétera, o hace 2 semanas que andas raro conmigo, o andas rara conmigo, me estás violentando. Entonces también para ir separando un poco aguas, para que la gente no sobrereaccione sobre algo que hay que ponerle obviamente una perspectiva clarita para que nuestros amigos no se confundan. Las 15:23 en Radio Chilena del Maule, amigos, estamos hablando sobre cómo se repite el patrón de violencia intrafamiliar. Estamos con Malis Estuardo, abogada, y Ana Belén Reyes, asistente social. Ambas trabajan en el programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil grave, PRM y APEM, que funciona en Linares y que pertenece a la Fundación CRATE. Este es uno de los tantos programas que tiene Fundación CRATE en convenio con CENAME, con el Servicio Nacional de Menores. Estábamos viendo en el primer segmento de este programa qué es lo que es la violencia intrafamiliar, los tipos de violencia intrafamiliar. Malis y Ana Belén nos hablaban que habían 5 tipos identificados: sexual, verbal, psicológica, física, económica. Nos daban ejemplos además, e inclusive nos señalaban cómo cuando los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar adquieren cierta gravedad, dejan de ser propiamente violencia intrafamiliar, que se ve en tribunales de familia, y pasan a considerarse como maltrato y es un delito y se ve en fiscalía. Si ustedes quieren hacer algunas consultas, lo pueden hacer llamándonos al 2613-757. 2613-757. Malis, Ana Belén, al finalizar el segmento anterior estábamos viendo qué no es violencia intrafamiliar, para tratar de, en un tema que es complejo, tratar de hacer una rayita, diciendo, de aquí para allá son actitudes absolutamente aisladas, o son actitudes propias de, en el caso, lo veíamos en la pausa, de cuando uno educa a un menor. Permitida, y de esta línea para allá ya no es eso, sino que es violencia intrafamiliar, y es lo negativo, es lo que no se debe hacer, es lo que no se debe replicar, aun cuando la hayamos visto que se ha practicado en nuestra familia por décadas, por generaciones. Sí. ¿Qué no es violencia intrafamiliar? Si quieren me lo explican, me dan ejemplos. No, efectivamente en la pausa cuando hablábamos también de lo que era violencia intrafamiliar con respecto a los niños. Hablábamos que están muy en boga los derechos del niño, y nosotros propiciamos siempre el cumplimiento de los derechos del niño. Que los derechos del niño no solo son el cumplir con los hijos con las necesidades básicas, comer, que vaya al colegio, que se vista, que tenga una casa, que duerma bien, sino que hay un amplio abanico de derechos. Pero de repente también nos olvidamos de los deberes. Y también nos olvidamos que incluso nuestra propia legislación señala que los padres tenemos el deber de corrección. Que los niños de repente no refuerzan eso en el colegio, que suele suceder, que los padres tenemos el deber de enseñar, criar y corregir. Efectivamente, dentro de la experiencia en el trabajo que nosotros hacemos en el programa de reparación, hay muchas mamás que pasan la línea de la corrección, la línea del castigo, la línea de cómo imponer límites y normas a los niños, de establecerles hasta aquí puedes llegar, de aquí para allá no. Hay mamás que utilizan malamente formas inadecuadas de crianza. El castigo físico reiterado, el castigo verbal, pegarle. Y el verbal, el denostador. Tú no sirves para esto, tú no vas a llegar a nada, tú eres un flojo, tú no sirves, vas a ser igual que tal por cual. ¿Me entiendes? Pero también nosotros, igual que tu padre. No quise decir eso, no, por eso dije cuál. Pero nosotros sí tenemos un deber de corrección. Y una de las problemáticas que también se nos presentan en el trabajo, que hacen las duplas psicosociales directamente con la familia, es enseñarle a las mamás y a los papás y a los adultos responsables a ponerle límites y normas a los niños. Porque de repente, generalmente los niños llegan sin límites, sin que a nada se le puede decir que no. Claro. Y son como animalitos. Y quieren su metro cuadrado. Exacto. Y quieren su metro cuadrado. Que los padres hoy en día les cuesta mucho poner esos límites a los niños. Hay muchos papás que llegan y nosotros lo atendemos y dicen, es que yo no quiero hablarle muy fuerte porque algo le pasa, se pone a llorar. Entonces los papás como que confunden mucho el tema de los límites. O sea, ¿de qué manera le explico de que él se tiene que dormir a las 9 de la noche?
Además que, Entonces, disculpa Ana Belén, pero sí. además que a propósito de eso mismo, o sea, yo creo que se da mucho en situaciones de padres separados, donde él o ella, con tal de, entre comillas, no perder el favor del hijo, Exactamente. trata que durante el rato que está con él o ella, decirle a todo que sí, no decirle que no, porque además que también los niños juegan un poco a esta cosa de que La si tú me dices que no, manipulación. yo quiero a mi mamá. O si mi mamá me dice que no, yo quiero a mi papá. Ahora, no necesariamente pasa eso cuando los padres están separados, ¿Ya? pasa también dentro de la familia. Dentro de la Ah, no, yo Porque decía que ya- se da más. Claro, Sí, pero sí. si tú te das cuenta, muchas veces, por ejemplo, una norma que es establecida por la madre, Ya. y el padre, no sé, No la respeta. no la respeta. Es que Entonces, ahí siempre también al interior de la familia y el se policía da- malo y Y el el- policía bueno. Exactamente, Se da, ¿sí o exactamente. no? Y hay Claro. uno que va a querer ser siempre el Claro, bueno. Siempre uno que le siempre. pone el castigo y el otro que Y le el levanta el otro castigo. que Exacto. levanta el castigo. Claro, porque siempre hay como Entonces, esta competencia de quién empatiza más, o sea, quién empatiza, o sea, quién se identifica más con el menor. Si el papá o la mamá, quién lo entiende más de una Pero forma. viene el tema de la manipulación también, el que estábamos conversando recién. O sea, el niño sabe con quién puede ganar. Claro. Él lo tiene más que claro. Sí. Entonces siempre va a quedar del otro lado como el malo. Claro, porque desde de la chiquitito película. como que uno aprenden a jugar la Por muñeca. supuesto, y por nos supuesto. olvidamos que el ser padre es de a dos Mm. y que hay que conciliar, acordar formas de crianza, aunando criterios, Ya. concordando ideas. Por lo tanto, cuando estamos además en esta dinámica, ya estábamos hablando de los hijos, como bien señalabas tú, Marley, legalmente hay un deber de corrección de parte, pero que no puede ser denostando ni agrediendo físicamente. Como dicen en buen chileno, para que también algún amigo que nos esté escuchando, que sea adolescente y que esté medio flojo en sus notas, diga, se nos suba por el chorro y diga, no, mi papá me está obligando a estudiar, me está violentando Claro. psicológicamente. No, o sea, esto está dentro del deber de padre o de madre. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya volvamos al tema de pareja, hombre, mujer, donde hay hechos que ya no son violencia intrafamiliar, que pueden ser constitutivos de una discusión puntual, por ejemplo, o simplemente que andan picados, no sé, pues, o sea, ¿qué no es violencia intrafamiliar? Bueno, dentro de la pareja es propio de la pareja tener discusiones, que hoy en día las discusiones siempre se suben de tono, siempre se suben de tono. También está este hecho de que la violencia intrafamiliar parte siendo violencia o pasa a denominarse violencia cuando traspasa también mis límites de lo que yo acepto y de lo que tú aceptas. Cuando pasa eso, ya se puede hablar de un acto violento. Es lo mismo, por ejemplo, yéndolo a mi rango, cuando mucha gente va a la fiscalía y hace denuncias de amenaza. Es que él me miró feo y me dijo que donde me viera me iba a hacer esto. El delito de amenaza no se configura solamente por el hecho de que te lo dijeron. El delito de amenaza se configura también porque crea un impacto en ti Ya. y que hace que ese hecho tú creas en tu mente que de verdad va a ocurrir, que para ti sea serio, cierto, posible, en un futuro cercano que pueda ocurrir. Ya, pero ¿cómo tú haces la Es diferencia? lo mismo cuando ya invade tu espacio personal y tú te sientes intimidado, tú te sientes amenazado y tú sientes que además eso es cierto, ¿Mm? que es serio, ya pasa a ser un acto violento. Pero por el ejemplo que tú dabas recién, mal, ya llego a fiscalía, voy a denunciar a mi expareja que me amenazó, que me dijo por teléfono o me puso en Facebook o me mandó un mensaje de texto o un WhatsApp y me está diciendo que me va a hacer esto, me va a hacer lo otro, pero nada concreto. ¿Cómo diferencian en fiscalía si para mí eso impacta o no impacta? Ya. Para eso también es muy importante también las pericias psicológicas. Ah, ya. Las pericias psicológicas que hace Fiscalía para efectos de ver si efectivamente ese impacto causó un daño. Ujú. Y por lo tanto, si para mí es serio y creíble que algo me van a hacer, eso ya configura un delito. La amenaza pasa a ser seria. La amenaza pasa a ser posiblemente cierta. Ya. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces es súper distinto. Lo hablábamos en la pausa también, de repente el mal uso que se hace de estas figuras delictuales, digamos, la amenaza, la violencia, el maltrato, de repente ha pasado, y lo he visto, en que se utiliza para también manipular. Y para Hay vengarse. mujeres también, y hay que decirlo, hay mujeres que lo utilizan como vía también de manipulación, de venganza, de extorsionar o de devolver la mano también.
Claro. yo también te tengo aquí ahora. Exacto. Entonces también tener cuidado con eso. De hecho, una vez alguien me comentaba por ahí, no voy a decir ni qué profesión, ni qué cargo, pero me comentaba, me iba a decir, me dijo, tú te irías de espaldas si supieras cuántas veces me llegan denuncias de violencia intrafamiliar de mujeres y que lo hacen simplemente para sacar al marido de la casa y meter al amante. Sí. Y yo me quedé, dije, pero ¿cómo? ¿Tanto así? Pero Sí. claro. Sí. Entonces, por eso para ese lado también iba mi pregunta. O sea, ¿cuánto se usa de esto? Se mal usa, en el fondo, para, como tú decías, devolverle la mano al otro, extorsionar, tener una herramienta para poder muñequear. Manipular. Y se sigue y ahí se sigue lamentablemente perpetuando la violencia Y se sigue intrafamiliar. perpetuando, y los hijos la presenciaron, y al final se repiten. Son patrones, conductas, pautas de relación que se repiten sistemáticamente. Oye, y una última pregunta respecto a eso antes de pasar a la siguiente. ¿La violencia intrafamiliar se tiene que dar en cuanto tú compartes casa, habitación con la persona que está siendo violentada o que es violentadora? No necesariamente tú tienes que compartir la misma residencia. Ya, Vivir bajo el mismo techo. ya. No necesariamente. La ley de violencia intrafamiliar habla hasta incluso de relaciones de pololeo, relaciones de convivencia, relaciones sentimentales en general. No solamente circunscrito a los cónyuges, sino que las convivencias, parejas, pololeos. Ya. Se dan todo ese ámbito. Incluso personas que ya no están en el hogar. Exacto. Incluso personas que ya se han ido, digamos. Ya. Cuando se va uno de los cónyuges. Haciendo todavía, porque todavía hay una vinculación familiar. Exactamente. Ya. Exactamente. Ese es el hilo final para definir que se puede hacer algún uso de los procedimientos que vamos a ver más adelante. Lo mismo Claro. que pasa también, apuntando un poco a lo que habla Mal y el tema de repente cuando las madres hablan con sus hijos de las pensiones de alimentos. Ujú. O sea, el hecho de decir, mira, tu papá todavía no me deposita, todavía no me llega esa plata, mira este tal por cual, ¿qué pasa? Que tengo que darte de comer. Entonces, eso también son cosas que los niños van viendo. Y eso es violencia. Y eso es violencia. Pero ahí es también. una violencia ejercida entonces contra el menor. Obviamente. Vamos a hacer una nueva pausa musical, las 15:35. Si quieren hacer alguna consulta, al 2-613-757. Repito, 2-613-757. Estamos hablando sobre cómo se repite el patrón de violencia intrafamiliar. Estamos conversando acá sobre más ejemplos con Mali y con Ana Belén, viendo algunas anécdotas. Acuérdense que estábamos viendo recién en el segmento pasado la línea, esa delgada línea que divide aquellas cosas que son constitutivas de violencia intrafamiliar y aquellas que no lo son, que son propias, no sé, pues, de problemas del día a día o, como bien decía Marlis, del deber que tienen los padres, en el caso de los niños, de educar y de corregir. Y estábamos viendo, por lo tanto, que no era, y seguimos durante el intermedio hablando inclusive de cómo lamentablemente muchas personas usan esto para manipular. Entonces, por eso es muy bueno que ustedes sepan qué es lo que es efectivamente violencia intrafamiliar. Y para ir un poco adentrándonos más en el tema, yo les quería pedir a Mali y a Ana Belén que nos hablen un poco de cómo se va dando esta violencia intrafamiliar, cuál es por así decirlo, el ciclo de vida que tiene. Las fases. De la violencia. Exactamente. Bueno, principalmente hay tres fases que se usan, digamos. Primero, esto de acumular esta tensión, ya como que algo está pasando, como que ya no estamos mirando más o menos feo, como que ya estamos peleando mucho. Ya. Entonces eso se llama acumulación de tensión. ¿Y esa es la primera Estamos etapa? acumulando, esa es la primera etapa. Es como Es como que estoy acumulando esta rabia. Estoy precalentando para el partido. Exactamente. Ya. La fase 2 es finalmente, digamos, el culmine. Ahí viene la pelea, viene la discusión, viene el maltrato, ¿no es cierto? Los golpes, todo eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya después, pasado eso, viene finalmente lo que se llama, y toda la gente conoce, la luna de miel, ¿no es cierto? Ahí viene el arrepentimiento ahora. Ya. Ahí me arrepiento, ahí... Prometo. Juro que no voy Nunca a volver más. a hacer lo mismo nunca más, voy a pedir ayuda, ¿no es cierto? Cosa que nunca se da, finalmente nunca se cumple. Y esto es una fase que se va dando regularmente. Pero Ana Belén, ¿se puede hablar de tiempos? Porque tú me hiciste podría yo pensar que son meses, semanas, días. Yo creo que cada familia tiene sus tiempos. Ya. La luna de miel puede durar mucho como puede durar una semana.
¿no es cierto? Y ahí te va acumulando. No olvidemos también que eso va asociado con el tema del estrés, del trabajo, de falta de dinero, ¿no es cierto? Entonces eso también te ayuda mucho al tema de la violencia. Ahora también lo podemos asociar con el tema del consumo de alcohol, que se da mucho también el tema de las drogas. Entonces eso también facilita mucho el tema de la violencia, de esto de ir acumulando tensiones también. Sabe que hay mucha gente lo usa además como una excusa. O sea, disculpa, estaba abajo, no era yo. Se me pasaron las copas, se me tomó unos tragos de más, o es la droga que no me ha soltado, y tratan de justificar en eso. Exactamente. Ahora, Malamente justificar, claramente. Ahora, eso tiene que ver, tú hablas de un ciclo, pero de acuerdo a lo que hemos conversado también, podemos analizar que aquí en algunos casos, cuando es parte de la crianza, es parte de la costumbre, es parte de lo que yo he visto desde chico en mi familia, con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, ya no hay tantos ciclos, es algo permanente. Es algo, yo creo que, como conversamos con Mali, es algo naturalizado ya, es algo que está dentro del contexto cultural, o sea, es algo que está permitido. Nosotros hablamos de lo naturalizado, pero es algo que está permitido y que se acepta, y que a pesar de que todos lo saben, es aceptado. Y las propias mujeres reconocen esas etapas. Reconocen esas etapas de que está más mañoso, que tengo que tenerle paciencia, es que está sin pega, es que está así, y siempre justificando. Y después, cuando ya llega el culmine, cuando ya está la agresión ahí presente, es el aceptar, porque yo me lo merezco, porque él está estresado, porque yo no he colaborado mucho, y además que después sabe que viene después la luna de miel. No, si él va a cambiar, si él me lo va a prometer, yo sé que va a pasar, y siempre está esta creencia, esta fe arraigada en la mujer de que va a cambiar. Y lamentablemente eso no sucede. Dicen por ahí que nadie cambia a esta altura del partido. Es que sí, y lamentablemente para nosotros es muy difícil llegar a estas mujeres que vienen con este ciclo tan arraigado en sí misma, y con otra, no tienen otra visión de vida, no tienen otra, para ellas su mundo es lo que tienen y no ven otra opción. Nosotros, más adelante igual vamos a hablar de las redes, tratamos de presentarle otros escenarios, dónde buscar ayuda, qué es lo que puede hacer, pero lamentablemente nos cuesta mucho que ellas acepten ayuda. Cuesta mucho sacarlas de esta, a pesar de que uno les trata de explicar cómo afecta a los hijos, cómo va a afectar a las generaciones futuras de esta familia, cómo las afecta ahora a ellas, lograr empoderar a esta mujer y decir, ¿sabes qué? Tú eres una persona independiente, que puedes vivir sin estar al lado de este hombre, sin tener que depender emocionalmente y económicamente de este hombre. Las mujeres no se ven sin este hombre. Y eso nos dificulta mucho el trabajo a nosotros. Y eso hace que se vaya manteniendo, o sea, que se vaya transmitiendo de generación en generación. Claro, y para nosotros como PRM también, una terapia reparatoria que efectivamente logre los objetivos de reparar, primero tú tienes que interrumpir, no tiene que estar sucediendo el hecho constantemente. Claro. Porque si no, ¿cómo va a entender? No, o sea, hay un momento en que tiene que salir de ese sistema, de ese ambiente, mirar desde fuera y decir, bueno, en realidad no está muy bonito lo que veo, ¿cómo cambio? Exacto. ¿Y eso les puede tomar a ustedes cuánto tiempo aproximadamente? ¿En un proceso reparatorio? Claro. Un proceso reparatorio puede ir de 12, 18, 24, hasta 20, máximo 24 veces. Claro, porque si hay alguien escuchándonos en la casa y que quiere, no sé, por ese motivo quiere llegar a participar en un programa Sename a través de estos PRM, los programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil grave, obviamente tiene que pensar que esto no es de un mes, no es de un tratamiento de una semana. No, precisamente. Ya. O sea, cambiar conductas, cambiar ideas, cambiar formas de vida. Formas de vida cuesta mucho. Porque llegan estas mamás con esta creencia y el creer, el darse cuenta de que algo malo está pasando. Y muchas de estas mamás y de estas familias llegan por derivación, no llegan por que yo quiero estar aquí. Llegan porque el tribunal las deriva. Y si el tribunal las derivó, quiere decir que están en una causa de violencia intrafamiliar. Exacto.
Entonces llegan, claro, y una de las cosas que uno siempre les dice al inicio es que aquí no es que esté obligada, sino que también el cambio se genera de ambas partes. O sea, ella también tiene que estar dispuesta a generar cambio, y estar dispuesta a participar activamente. Encadenando un poco lo que estamos conversando con lo siguiente, me gustaría saber si ustedes me pueden decir de qué formas se puede evitar que se dé la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se trabaja para que no haya violencia intrafamiliar? Al interior de la familia estoy hablando. Yo sé que de afuera ustedes pueden tener programas, acciones, políticas. No, dentro de la familia, ¿cómo trabajamos dentro del núcleo familiar? Dentro de la pareja, si no hay una familia propiamente tal, pero que ustedes me señalaban que para la ley igual, si hay algo malo ahí, hay violencia intrafamiliar igual. ¿Cómo trabajamos dentro de estos grupos para que no haya violencia intrafamiliar? Bueno, cuando llegan acá a nuestro programa es difícil cambiar la perspectiva, la mirada que ellos tienen. Ellos vienen con una mirada, como te decíamos antes, bien arraigada. Entonces nosotros le damos como vuelta a esa mirada también. O sea, de qué manera ellos pueden evitar la violencia, de qué manera podemos favorecer el buen trato. Nosotros tratamos de enfocarnos en lo bueno también, no enfocarnos necesariamente en lo malo. Entonces, ¿qué es lo que es el buen trato? Y ahí vamos conversando, o sea, evitar, como decías tú mismo, de repente esto de las malas palabras, del denostar a los niños también. O sea, cuando hablamos con las madres muchas veces yo le digo, ¿estudia usted con su hijo? Me dice, tía, yo no sé, llegué hasta tercero básico. No importa, le digo yo. Gánese con ella o con el niño, lo acompañe a estudiar. No necesariamente. Por último, aprenden juntos, exactamente. Pero es sentir el compromiso. Y eso también es una conducta bien tratante, porque el niño se acuerda que en algún momento mi mamá, claro, no sabía leer, no sabía escribir, pero sí me acompañaba, sí estaba conmigo. No olvidemos que la violencia también afecta a la parte emocional. Los niños se acuerdan de todo. Entonces después tenemos a estos adultos que permanentemente están recordando su historia de vida. Entonces yo también, todas las duplas que trabajamos acá, trabajamos con las historias de vida de estas personas, de estas mamás, de estos adultos. Y vienen con historias fuertes también. Entonces hay que conversarla, hay que hablarla. Generar cambios. Cambios en las pautas relacionales. En que tú puedes discutir con una persona, pero no necesariamente herirla. Porque hay que buscar siempre el herir, el ganar a través de dañar. Claro, y el herir va del punto de vista, o sea, va en la línea de lograr que la otra persona se sienta extremadamente mal con lo que yo dije. Exacto. El bajar la autoestima. Porque siempre yo tengo que tener esta relación de poder, de yo estar sobre ti, de yo ser más que ti. Y que el otro se convenza de que soy poca cosa, en palabras súper simples, de que no valgo mucho. Entonces cambiar eso, esa simetría en el poder, de que el que elige ser pareja, elige ser partner, compañero, el estar en las buenas, en las malas, irnos a la base, recordar eso de que son partner, son compañeros, son educadores, son criadores, juntos. Porque siempre tiene que haber esta asimetría, de yo estoy sobre ti, yo mando aquí. Sí. Yo soy el que pongo la regla a mi hijo, yo crío a mi hijo, tú no opines. Casa, claro. Donde pisa mi casa, sigue mis reglas. Esta diferencia de roles. ¿Sí o no? No. Es fuerte el tema. Es fuerte y es muy habitual. Es muy habitual. Y lamentablemente todos nosotros somos ciegos, sordos y mudos. Claro. Porque todos lo vemos y todos los días. En la calle, cuando tú vas caminando de repente y ves una mamá que está tironeando, que está esto, que está esto otro. Sí, los niños tienen pataleta, pero hay que saber cómo llevar la pataleta. Educarse, ¿sabes? Decir, tengo un problema, no sé manejar una pataleta de mi hijo. Pero no al tiro ir al acto violento, y tú lo ves y tú no dices nada. Claro. Y tú miras y nadie tampoco hace nada. Todos miran para otro lado. Yo me acuerdo una vez venía de Santiago en bus con mi hijo y mi hijo venía con una pataleta bien grande. Y yo apliqué esa lógica de conversar, de dialogar, etcétera, hasta que al rato, a los 10 minutos, la señora que iba adelante, de cierta edad ya, se da vuelta y le llama la atención. Hazle caso a tu papá y la cuestión. Yo encontré bastante bien que me apoyara hablando. Pero me llama la atención el remate que hace ella. Se da vuelta, vuelve a su asiento y le dice a la persona de al lado, yo hace rato le habría mandado un par de cachetadas.
Y yo me quedé para esto. O sea, que todo lo bueno que había Hasta ahí quedó. hasta ahí quedó todo lo bueno que había opinado esta señora. Pero claro, pero eso lamentablemente es la realidad que uno ve en el día a día. Ahora, ¿cuáles son las redes de apoyo que tienen las personas que se consideran violentadas dentro de la familia? Partamos de las informales a las más formales. ¿Ya? Las formales somos todas, las informales somos toda la sociedad. Toda la sociedad también tenemos una obligación de bien tratarnos, de bien cuidarnos. Últimamente hemos visto mucho, digamos, en las redes sociales, en las noticias, muchos casos donde todos decían, no, si yo vi, no, si yo hice esto, no, si yo también. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie hizo nada? Los primeros que tenemos que ayudarnos y apoyarnos somos nosotros mismos como seres humanos. Yo creo que, opinión personal, es la primera red. La primera red. De ahí existen también las redes más formales. Las redes más formales, carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Tribunales de Familia, OPD, la Oficina de Protección de Derechos del Niño. Que depende de Sename. De Sename. También está el Centro de la Mujer, que depende de Cernam. Cernam. Los programas que dependen del Sename en general. Buscar ayuda es fácil, siempre hay. Si, lo importante es reconocer que tengo un problema. Yo creo que eso también es una de las conclusiones que podemos sacar de esto. Reconocer que tenemos un problema, reconocer que nos estamos tratando mal, reconocer que podemos tocar fondo luego. ¿Qué pasa si generar el cambio y pedirlo? Sí, pero ¿qué le puedes decir tú ya estamos casi terminando el programa, ¿qué le puedes decir tú a una persona? Estoy pensando puntualmente en personas que se sienten absolutamente desvalidas y que no ven que vayan a ganar con, por ejemplo, una denuncia. A ver, dicho de otra forma, voy a poner dos ejemplos. Aquella mujer que nunca ha trabajado, que no tiene profesión, que no tiene un título técnico, no tiene cuarto medio, que ha vivido toda la vida mantenida, entre comillas, por el marido económicamente, que se lo han hecho ver reiteradamente, y que no tiene ninguna red de apoyo. Y el adulto mayor, que está en la misma situación, que está en sus últimos días, que no le alcanza la plata para vivir dignamente, etcétera, y esas dos personas pueden decir, ya, es que aquí estoy mal, pero si yo lo denuncio a él o a ella, voy a quedar más mal, voy a quedar más desprotegido. O mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos? O mis hijos, claro, muchas veces la mujer o el marido que se quedan toda la vida por el hijo. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Qué esperanza tienen? Más allá, porque claro, una cosa es irnos a la parte legal, denunciar a la persona, pero después, ¿cómo quedo yo? ¿O quedan mis hijos? Como decías tú. Y también hacer como hincapié, hoy en día hay como una decepción con el sistema generalizado, que el sistema no funciona, que el sistema a lo mejor no me apoya, pero también entender que el sistema lo hacen personas, y a veces no están siempre las personas más adecuadas, pero sí creamos en el sistema está por algo, y que confíen en la denuncia, que sí funciona, que sí, ¿por qué ponerse en el caso peor de que no funcione? Sí, hay casas de acogida para mujeres que sufren de un maltrato grave, para apoyo a la familia, hay programas municipales, a nivel ministerial, como el Sename, a nivel regional de gobernación, hay varios programas que pueden ayudar a esta familia a levantarse, a creer que puede vivir sin un agresor. Se puede vivir sin un agresor. Sí, yo creo que esas son bonitas palabras de esperanza para gente que está pasándolo muy mal y que además ven el futuro muy oscuro, que no saben cómo salir. Creer finalmente en que yo soy capaz, de que puedo salir adelante, como dice Marley. Qué bueno, eso es algo bastante positivo y nos levanta el ánimo, ¿eh? Esperanzador. Sí, esperanzador, como dice Elías acá. Marley, Ana Belén, quiero agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde. Antes de finalizar el programa vamos a compartir unas pequeñas informaciones del CRATE. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación también.